Hicimos hace un momento un ensayo, pero parece que no salió tan bien. Hemos cambiado el lugar porque parece que no había buena acústica. Esperemos que ahora haya mejorado muchísimo la señal de la transmisión. Si no es así, por favor, puede hacer sus comentarios para tratar de mejorar un poco. Damos gracias al Señor por la vida de nuestro hermano Mike, quien ha ministrado en un tiempo alabanza antes de poder compartir el mensaje del Evangelio. Nos regocijamos de poder unirnos a este enlace con todo lo que conformamos el Centro de Restauración Familiar Elohim de las Asambleas de Dios, una iglesia al servicio de la comunidad y también de la sociedad en general. Somos una iglesia cristiana evangélica que profesamos no una religión, sino que profesamos una fe en nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, y le instamos a que mediante esa fe podamos desarrollar una relación íntima con aquel que hace más de 2000 años vino a esta tierra a dar su vida y a mostrarnos el amor eterno con el cual Dios nos ha amado. Bendecimos a cada una de las familias que conformamos esta gran familia, que de seguro se están uniendo a esta transmisión. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Pues la familia Aranda, que permanentemente, la familia Soria, la familia Valeriano, la familia también Palma, la familia, bueno, todas las familias que nos escuchan cada noche por este medio. Bendecimos cada una de sus vidas. Bendecimos el liderazgo también de esta amada congregación y damos gracias por este medio, por unirse cada noche también en un tiempo de oración, porque una vez terminado esta transmisión estaremos desarrollando comunión con Dios a través de los grupos de oración intercesora. Y pues glorificamos a nuestro Señor Jesucristo porque permite que podamos desarrollar este tiempo, donde cada vez más la situación en nuestro país se agudiza, en donde hay más caos, donde hay más dolor, donde hay más enfermos, más contagiados, donde hay más muerte. Pero sin embargo nos convocamos cada noche para exaltar a nuestro amado Señor, creyendo que Dios está obrando también en medio de toda necesidad, y pues lo creemos con todo nuestro corazón. Anoche estábamos compartiendo acerca de un personaje que aparece en el libro de Primera de Reyes en tiempo de crisis, en donde pues el pueblo de Israel se había alejado de Dios según lo que el Señor había establecido en el libro de Deuteronomio. Vamos a dar lectura, por favor, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo número 11. Mire lo que dice en el verso número 16. Dice allí el texto bíblico: guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, y os inclináis a ellos, y se encenderá el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra dé su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Mire que aquí Dios ya había establecido por medio de la ley, el libro de Deuteronomio, segunda ley, segunda nomos ley, un recordatorio de la ley que Dios había dado a través de Moisés en el monte Sinaí. Acá está recordándolo en el libro de Deuteronomio, y él está diciendo allí que si es que el pueblo se aparta de Dios para ir tras dioses ajenos, dice que Dios iba a usar la propia naturaleza e iba a cerrar los cielos para que no haya lluvia. Era lo que estaba ocurriendo en los tiempos del rey Acab, en los tiempos del profeta Elías. Dijimos anoche que habían 3 elementos que Dios iba a usar para hacer que el pueblo vuelva nuevamente al pacto que él había hecho con ese pueblo, el pueblo de Israel. Y dijimos que esos elementos, número 1, que Dios iba a usar era la propia naturaleza. Cuando los cielos se cerraban, cuando no había lluvia, cuando había escasez de alimentos por la falta de productividad en la tierra, tenían que ellos examinarse a ver qué podía estar ocurriendo, ya que Dios había dicho que si se alejaban del pacto iba a venir sequía. Asimismo, también Dios había dicho que iba a usar pestes y enfermedades. Decíamos anoche que en este tiempo donde hay una peste mortal que está azotando a los diversos países del mundo, también Dios había dicho que cuando esto ocurra, también el pueblo debe examinarse
La humanidad debe examinarse, es tiempo de examinarnos a nosotros mismos. Vemos que la humanidad se ha alejado de Dios, la gente no quiere saber de Dios, o si es que profesa simplemente con sus labios, pero sus acciones muestran algo totalmente contrario. De eso habla el evangelista Mateo, allí en el capítulo 15, donde dice: hipócritas, este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí. Debemos nosotros entonces asegurarnos, como sociedad, también como una iglesia y también las diferentes familias en el mundo entero, que verdaderamente nuestro corazón se acerque a Dios para adorarlo, pero con todo el corazón. Dios había dicho entonces que si es que el pueblo se alejaba del pacto, iba a enviar, número 1, iba a enviar la propia naturaleza para que pase factura. Número 2, iba a enviar pestes y enfermedades. Y número 3, iba a utilizar ejércitos contrarios. Ahora, estos 3 elementos Dios los iba a usar para con su propio pueblo, el pueblo de Israel, para recordarle que tenían que vivir apegados a los preceptos y mandatos que él había establecido. Hemos leído en el libro de Deuteronomio que Dios le había dicho que no tenían que inclinarse a dioses ajenos, porque si esto ocurría, iba a venir sequía, los cielos iban a ser cerrados. Dijimos también anoche que en el primer libro de Reyes, en el capítulo 17, habla allí de que aparece la figura profética de un hombre llamado Elías. ¿Recuerdan qué significa Elías? El nombre Elías. Dijimos que el nombre Elías significa Jehová es Dios. Y que Elías aparece con 3 propósitos específicos. Número 1, para mostrar que hay un único Dios. Porque ciertamente dioses habrá muchos, como en la actualidad, muchos dioses. Hay culturas, hay religiones que profesan y adoran muchos dioses, pero la Biblia enseña que hay un solo Dios, y también profesa que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, y a Él debemos únicamente darle culto de pleitesía y de adoración. Asimismo, el rol del profeta Elías era entonces mostrar que había un único Dios, y que ese Dios era Jehová de los ejércitos. Número 2, que el corazón del pueblo se vuelva a Dios, y que para eso iba a exhibir Dios todo su poderío a través de obras sobrenaturales. Ahora, anoche estuvimos meditando en un pasaje, pero hoy queremos también seguir ese mismo hilo, porque justamente haciendo referencia a lo que estamos desarrollando y a lo que creemos que Dios quiere que la iglesia desarrolle, es su comunión, que vuelva a la comunión íntima con el Señor, que nos olvidemos de aquel término que muchas veces utilizamos y utilizamos de mala forma, porque a la final decimos yo soy de la religión pentecostés o de la religión cristiana, otros dicen de la religión católica. Pues ciertamente la Biblia no nos habla de una religión, la Biblia nos habla de una fe que se transmite a través de una relación personal con el Cristo de la gloria. Dios quiere entonces que la gente, que el pueblo, que la humanidad levante sus altares, levante su comunión con Él, deje la mundanalidad, deje las prácticas inmorales que se están desarrollando. Vemos cómo en diversos países en el mundo entero, en las mismas constituciones, se están legislando leyes que van en contra de Dios mismo. Hay necedad en el corazón del ser humano. La Biblia dice, por medio del apóstol Pablo, en la epístola a los Romanos, que pretendiendo ser sabios nos hemos vuelto necios, y ciertamente Dios mira con desagrado aquellas cosas. Pues entonces quiere que nos volvamos a Él, únicamente a Él, porque Él es el único Dios vivo y verdadero. Basado en eso, entonces le invito a que por favor me acompañe a abrir las Sagradas Escrituras en el primer libro de Reyes, allí en el capítulo 18, y vamos a dar lectura a partir del verso 20, por favor. Primera de Reyes, capítulo 18, a partir del verso 20. Permítame leer y usted únase también, usted que tiene su Biblia allí en su reunión familiar, en este culto, dentro de su mismo hogar. Por favor, acompáñenme. Dice la palabra del Señor, Primera de Reyes, capítulo 18, a partir del verso 20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmel. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió
palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado como profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Désennos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que responda por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado, y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque es un Dios. Quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces, y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía, y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien escuchase, ni respondiese. Ellos entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedla otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado la zanja de agua. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías le dijo: prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos lo prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y allí los hizo degollar. Que el Señor añada bendición a su palabra. Continuamos acerca de lo que anoche decíamos. El pueblo de Israel se había alejado de Dios. Aún el mismo rey, siendo un rey llamado Acab, él tenía que ser como líder, el guiador de un pueblo, y llevar a ese pueblo a tener una comunión con el Dios que lo había rescatado de Egipto ya hacía muchos años,
y que se había revelado al corazón de ellos. Pero sin embargo, lejos de que esto ocurra, él mismo había más bien liderado al pueblo a una rebelión contra Dios. A veces los mismos líderes dentro de los diversos lugares, lejos de acercar a la familia, a las personas, a un pueblo, a Dios, lo terminan alejando de él. Y ciertamente muchas veces actuamos así. Acab dijimos anoche, entonces, que él había puesto un mal ejemplo, y dice la Biblia que Acab fue uno de los hombres que hizo de una forma totalmente desagradable las cosas delante de los ojos de Jehová. Este hombre se casó con una mujer que no solo era pagana, sino que era una sacerdotisa de un dios ajeno, y ese dios se llamaba Baal. Ahora, esto hizo entonces que el pueblo de Israel se aleje de Dios. ¿Qué había dicho el Señor en la ley a través de Moisés? No se está inventando nada, no está ocurriendo alguna situación fuera de lo común. Está ocurriendo lo que ya Dios había dicho. ¿Sabe? Las cosas que ocurren en el presente son cosas que Dios ha dicho ya en el pasado. Porque Dios siempre mira el futuro como un tiempo presente. Ahora, ha dejado Dios preceptos, mandamientos, para que andemos en ellos. Pero muchas veces no lo hacemos. Y no es porque no lo conozcamos, sino porque no lo queremos hacer, porque la rebelión está en nuestro corazón. A pesar de saber que tenemos que hacer algo, no lo hacemos. Y así surge en todas partes del mundo, incluso dentro de la misma iglesia. Ahora, Acab conocía esos preceptos, era el rey de Israel, pero sin embargo hizo que el pueblo se alejara de Dios. Se casó con esta mujer que era una sacerdotisa de un dios pagano, y esta sacerdotisa comenzó a matar a los profetas de Dios. Los comenzó a matar. Y de seguro, yo me imagino que en aquel tiempo, cuando se desarrolla esta historia, aproximadamente entre el siglo 10, 9, por allí, antes de Cristo, ocurría que a la final ella le ponía precio a las cabezas de los profetas del Dios verdadero. Y entonces comenzó a eliminarlos. Había algunos que sobrevivieron porque Dios se encargó de esconderlos. De alguna forma misericordiosa, a través de un hombre que lo narra estos mismos capítulos, dice que escondió de 50 en 50 en cuevas para que no fueran muertos o eliminados por esta mujer que era una maquiavélica, una mujer diabólica llamada Jezabel. Ahora, Dios se aseguró entonces de guardar la vida de sus profetas. Pero ¿qué ocurrió? Es que Elías aparece, ora para que no haya lluvia, y dice Santiago por el capítulo 5, verso 17 en el Nuevo Testamento, que Elías era un hombre sujeto a pasiones como nosotros, pero que utilizó de una buena forma una arma que usted y yo también la podemos utilizar, y esa arma se llama la oración. Él utilizó la oración, oró fervientemente, insistentemente, y no hubo lluvia, dice, sobre la tierra, sobre 3 años y medio. Los cielos se cerraron, no hubo lluvia, y comenzó a haber entonces necesidad y hambre. La gente comenzó a tener hambre. Entonces allí se aparece Elías para denunciar el pecado, el terrible pecado en la casa de Acab. Pero es increíble que Acab le está queriendo echar la culpa a Elías, que él era el responsable de que no había lluvia. Pues ciertamente sí, Elías había orado para que no haya lluvia, pero la culpa principalmente sobre la situación que estaba surgiendo, que estaba viviendo el pueblo en cuanto a escasez, en cuanto a muerte, era propia del rey Acab. Ahora, dice la palabra que va a aparecer Elías entonces para denunciar. Y en el capítulo 18 comienza a relatar la historia, el narrador bíblico, en donde dice que Elías va a ser un gran desafío a todos los profetas que se sentaban a la mesa de Jezabel y de Acab. Mire, qué terrible, ¿verdad? Que esta mujer había muerto a los profetas verdaderos de Dios y había sentado a la mesa de ellos a los profetas falsos, a los profetas de Baal. ¿Por qué? Porque estos profetas endulzaban el oído de ellos, y pues ciertamente yo me imagino que hasta felicitaban sus malas acciones. Esta mujer Jezabel fue también quien incurrió en la muerte de un hombre llamado Nabot.
para quitarle una viña. Y pues era una mujer terriblemente maquiavélica. Ahora, dice entonces que habían muerto a los profetas verdaderos y había sentado a su mesa a los profetas de Baal. Ahora Elías va a aparecer. Elías está solo. Era un profeta solitario. Era muy conocido por su vestimenta. Elías va a participar allí, al menos en el desarrollo del reino de algunos reyes, para denunciar el pecado del reino del norte, del reino de Israel. Ahora dice que aparece Elías y va a desafiar a los profetas de Baal, que son alrededor de unos 850. 400 de Baal, unos 450 de Aser. Ahora, vamos a centrarnos en el verso 20 que hemos tomado como lectura bíblica. Dice en el verso 20: entonces Acab convocó a los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmel. ¿A cuál profeta reúne Acab? A los profetas de Baal y a los profetas de Asera. 850 hombres. Estos profetas falsos. Estos profetas que habían inclinado al corazón del pueblo a adorar a los dioses paganos. Ahora, esos dioses paganos, la Biblia habla en diversas partes, la Escritura. En Salmo 115, por ejemplo, dice que estos dioses, que estas figuras de hombres o figuras de animales, como lo elaboren los mismos humanos, dice que tienen ojos, pero no ven. Dice que tienen manos, pero no pueden palpar. Dice que tienen oídos, pero no pueden oír. Y ciertamente son simplemente estatuas hechas por mano de hombre. Y la Biblia dice que semejantes a ellos son los que lo hacen. Eso surge como una tradición a través del desarrollo de la historia de la iglesia. Y al final, lo que conocemos un poquito de esa historia, sabemos cómo se desarrolló aquella situación desde los tiempos muy antiguos. Ahora, dice el texto bíblico que Acab se encarga de reunir a los profetas Baales en el monte Carmel. Dijimos que el monte Carmel era el lugar donde Elías había tomado para desarrollarlo como su lugar de habitación. También había hecho del monte Carmel su monte de oración. Allí Elías va a desarrollar su lugar de vivencia en todo el tiempo que desarrolló su ministerio, y posteriormente también su sucesor llamado Eliseo. Ahora, reúne entonces acá a estos 850 hombres. Y dice en el verso 21 que Elías también estaba allí. Y Elías se acercó, dice el verso 21, a todo el pueblo. Y Elías va a hacer un gran desafío. Mira este hombre. Este hombre tenía su confianza en el Señor. Este hombre había aprendido a conocer durante algún tiempo a ese Dios al cual servía. Qué importante es que nosotros conozcamos al Dios al cual servimos. Porque a veces el problema es que servimos a Dios, pero no lo conocemos. La cuestión no es solo servir, sino también es conocer al que servimos. ¿Cómo lo hacemos? En esa relación que desarrollamos con Él de una manera íntima, permanente. Dice entonces el verso 21, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Mira lo que Elías está confrontando. Elías se caracterizó por ser un hombre frontal, un hombre que declaraba una verdad alineado a lo que la palabra del Señor decía. Dice que él confronta al pueblo y le dice: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos dioses o entre dos pensamientos? Es lo mismo que Dios te dice hoy. ¿Hasta cuándo vas a claudicar entre dos cosas? Porque un día resulta que amas a Dios, pero otro día ya no lo amas. Un día quieres buscarlo y otro día ya lo quieres dejar. Un día quieres orar y al otro día no quieres orar. Un día quieres alejarte del mundo, pero al otro día quieres volver al mundo. Un día amaneces despreciando todas aquellas prácticas que estás realizando, prácticas inmorales, prácticas mundanas, pero sin embargo al otro día te duele dejar aquello. Yo te pregunto, ¿hasta cuándo vas a claudicar entre dos pensamientos? Tienes que decidirte. La Biblia dice que nadie puede servir a dos señores. Ciertamente Cristo está a la puerta, en cualquier momento viene. Y si tú estás así o estamos así, con un pie en el mundo y otro pie en Dios, entonces ¿qué esperamos? Esperamos que nos vamos a quedar en esta tierra. No esperemos irnos con Jesús. No esperemos irnos en el rapto de la iglesia. Ciertamente la Biblia dice
que Jesús dijo que quien quiera ir en pos de Él, se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y lo siga. Tenemos que aprender a dejar el mundo. Ya no es tiempo de claudicar entre dos pensamientos. ¿Qué le ha ofrecido al mundo? ¿Qué te ha dado el mundo? Te ha dado únicamente destrucción. ¿Qué te ha dado el alcohol? ¿Qué te ha dado el sexo ilícito? Lo único que ha producido es destrucción en tu propia vida, en tu propio hogar, en tu propia familia. Analízate por un momento y mírate cómo estás. A la final estás solitario en tu propia casa. ¿Y qué ocurrió? Solo por tu orgullo, solo por tu mundanalidad, solo por claudicar entre dos pensamientos. Y Dios ha permitido que muchas cosas ocurran. Pues entonces, ¿qué esperas? Ahora es tiempo de tomar decisiones. Estos momentos son claves en tu vida y en la vida de cualquiera que me escucha. Es momento de tomar decisiones sabias. ¿Cuál es esa decisión sabia? Pues dejar toda la mundanalidad y volverte a Dios con todo su corazón. Porque ¿sabes qué? Él te ama y está esperando que vuelvas a sus brazos para confundirse allí en un amor eterno, aleluya. Y seguirte demostrando que Él está contigo, que no te ha dejado, que te ama, que quiere estar al lado tuyo y que tú estés al lado de Él. Elías va a confrontar a ese pueblo, como en estos tiempos también Dios está confrontando. ¿Cómo lo está haciendo? Por las mismas pestes y enfermedades. Pero es triste que hay personas que, a pesar de ver la mortandad y la contaminación que existe, no quieren dejar su vida de mundana. No quieren dejarla. Le duele. A la final, como a la misma esposa de Lot, que le dolía dejar lo que había en el mundo. ¿Y cómo terminó? Terminó allí constituida en una estatua de sal. Digo, ¿también quieres constituirte en una estatua de sal? Pues no te duela dejar el pecado. Vuélvete a Dios con todo tu corazón, porque Él te ama de verdad. Ya no claudiques entre esos dos pensamientos. El mundo no te trae nada bueno. Lo único que te trae es muerte, y muerte eterna. Vuélvete a Dios con todo tu corazón. Tú que me escuchas, y nosotros mismos como iglesia, no podemos estar coqueteándole al pecado y pretendiendo adorar y amar a Dios con todo nuestro corazón. No podemos, no se puede, definitivamente no se puede. Jesús dijo, nadie puede amar a dos señores, porque amará al uno y aborrecerá al otro. Pues Elías está trayendo una confrontación. Reúne a todo el pueblo y le dice, ¿hasta cuándo ustedes van a claudicar entre dos pensamientos? Si ustedes creen que Jehová es Dios, síganlo a Él. Y si ustedes no lo quieren seguir, entonces decídanse y vayan tras sus dioses, vayan sobre los baales, síganlo a ellos, adórenlo a ellos. Jesús y Dios no se molesta. ¿Sabe por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Pero nosotros sin Dios no somos nada. Y por eso es que Él nos dice que nos volvamos a Él. Era la confrontación que Elías estaba trayendo. Dice, tienen que tomar una decisión. Y ciertamente, usted que me escucha, usted que me ve por este medio, también necesita tomar decisiones determinantes en su vida. Ya no puede seguir claudicando entre dos pensamientos. Tiene que decidir, o sigue a Dios, o sigue al mundo. Será su decisión. Pero veamos las recompensas que vendrán en lo postrero. Ahora, mire lo que dice la palabra. Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo dice que se quedó mudo, no respondió palabra. ¿Sabe por qué no respondió palabra? Porque sabían cómo estaba su corazón. Sabían que lo que estaba ocurriendo no era por culpa de Dios, era por culpa de ellos mismos. A la final, lo que estamos viviendo ahora en la humanidad es culpa de nosotros mismos. Tenemos que reconocer, nos hemos alejado de Dios. Hemos dejado ese amor verdadero. Hemos estado a la final entretenidos en el mundo. ¿A dónde ha tenido que llevarnos el Señor? Encerrarnos en nuestro propio hogar. Pero aún así a veces nos resistimos. ¿Por qué? Porque aún estando dentro de nuestros propios hogares, nos resistimos a compartir con nuestra propia familia, con nuestros propios hijos. Todavía seguimos entretenidos en las redes sociales, en los dispositivos electrónicos. Y estamos dentro de casa, pero como que igual no estuviéramos allí. Yo digo que en este tiempo es tiempo de aprovecharlo. ¿Sabe por qué a la final Dios nos ha metido en nuestros hogares? Para que nosotros aprendamos a disfrutar de la bendición que Él nos ha dado, nuestros propios hijos. La Biblia dice en el libro de Salmos 127, que herencia de Jehová son los hijos y cosa de gran estima, el fruto del vientre. Pero a veces no lo disfrutamos, no nos relacionamos con ellos. Y ellos crecen con las deficiencias del afecto, del amor. Y tienen que buscar amor
en otros lugares. Sabe que es tremendo lo que se está dando en el mundo entero. Dice que las estadísticas de embarazos en las preadolescentes subió de una manera alarmante en este último año. Mire, que las chicas pasaron a hacerse embarazadas ya no a los 15 y 16 años, sino a partir de los 13 años. ¿Será porque tal vez hay tanta deficiencia en los mismos hogares y tienen que buscar amor en otro lado? ¿Cómo nos relacionamos con nuestros hijos? Le hablamos de todos los peligros que se pueden estar expuestos allí afuera en el mundo. Hemos concientizado, nos hemos puesto a hablar con ellos acerca del sexo, acerca de los deseos, acerca de las necesidades que como hombre o como mujer podamos tener. A veces delegamos ese tipo de situaciones a terceros y cuartos. No lo asumimos nosotros. Y es una gran deficiencia, porque si nosotros como padres no le enseñamos, alguien más lo hará. Y asegúrese que usted lo haga, pero lo haga conforme Dios lo enseña en su palabra, no de manera distorsionada. Ciertamente, ellos no respondieron nada, porque estaban conscientes de toda la situación que se estaba viviendo. Ahora, mire lo que sigue relatando el texto bíblico. Dice en el verso 22, y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado como profeta de Jehová. Mire, solo yo he quedado, dice Elías. Solo él estaba solo. ¿Qué había ocurrido con los otros profetas? Como el mismo texto enseña, de que habían sido eliminados, muertos, y otros estaban escondidos de la perversidad de una mujer llamada Jezabel. Y solo Elías había tenido el valor de salir y frentear aquella situación. Instrumento en las manos del Señor. Ahora, miren lo que dice. Dice, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Pero un poquito más atrás, a partir del capítulo 18, dice que también habían profetas de Acera. Y los profetas de Acera eran 400. Entonces sumemos 400 más 450, ¿cuánto da? 850. 850 profetas falsos estaban allí reunidos. Y Elías hace notar esto. Dice en el verso 23, désennos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Miren la propuesta, el desafío que Elías está haciendo. Elías dice, yo conozco a mi Dios. Sé que sirvo a un Dios poderoso, a un Dios que escucha, un Dios que actúa, un Dios que se mueve. A la final, ustedes creen que sirven a un Dios, pero ese Dios ni escucha, ni actúa, ni puede moverse. Elías estaba seguro de eso. Por eso le hace este gran desafío. Y dice, cojamos un toro, un becerro. Hay que acotar que en la cultura del Antiguo Testamento, todas las culturas practicaban ritos, y el rito que practicaban para agradar a sus dioses eran ritos de sacrificios. Pues muchos ofrecían animales, otros ofrecían hasta sus propios hijos. Sí, los reventaban en la piedra, o a la final lo cortaban para ofrecer su propia sangre. Y era una cultura muy, muy terrible. En el paganismo, dentro de las culturas que estaban alrededor de la tierra de Canaán, donde Dios llevó a su pueblo, estas prácticas eran comunes. Ahora, dice entonces Elías que cojan un holocausto, que cojan un sacrificio. Era un toro. Cojan al toro, lo corten en pedazos, pongan en un altar, ¿no? Consistía en poner un poco de leña. Yo creo que los que tenemos un poquito de conocimiento de la cultura campesina podemos entender de una mejor forma este pasaje. Que pusieran el toro sobre la leña, pero que debajo no pusieran nada de fuego. Y Elías dice, y vamos a orar, vamos a pedir. Ustedes piden a su Dios o a sus dioses, y yo voy a pedirle a mi Dios. Y el que responda con fuego, que envíe fuego a lo alto y queme la leña y el toro, ese será el Dios verdadero. Este era el desafío que estaba haciendo Elías. Ahora mire lo que sigue narrando el texto bíblico. Dice en el verso 25. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon,
e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Miren lo que narra el texto. Dice que debido a la propuesta, al desafío que hace Elías, estos 850 profetas toman este holocausto, este toro, lo ponen, no ponen allí fuego y comienzan a pedirle a sus dioses. Imagínense, solo nomás trasládese por un momentito allá. 850 hombres allí, pidiendo a ese dios, a Baal. Dice que decían: Baal, Baal, respóndenos, Baal, Baal. Y desde la mañana hasta el mediodía. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué dice el texto? Dice que no hubo respuesta de parte de ese Dios. ¿Sabe por qué no hubo respuesta? Porque es lo que hemos dicho. Porque no puede responder, no puede actuar, no puede ni siquiera oír. Los dioses paganos son así. Pero a veces nosotros estamos cegados en nuestro entendimiento y verdaderamente creemos que podemos recibir respuesta de ellos, pero en realidad el único que puede responder verdaderamente al llamado de socorro es Jehová de los ejércitos, el mismo Dios de Elías, que sigue actualmente activo y sigue mostrando su poder, su gracia y su misericordia. Por eso clamamos a Él, no clamamos a ningún otro, clamamos al Dios vivo, al Dios verdadero. Mira lo que sigue diciendo el texto. Dice en el verso 28: y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Estos hombres, dice 850, bailando frenéticamente, gritando, danzando allí. Es lo que generalmente hace el mundo. Digo, ¿a quién recurre cuando tienes un problema? Muchos recurren al alcohol, al dios alcohol. Ven que ahogándose allí en un vaso de alcohol va a solucionar su problema. Yo te digo, ¿cuántos años lo tienes haciendo? ¿Has recibido respuesta? ¿O sigue tu situación peor? O a la final tu hígado ya está a punto de colapsar y puede estarte dando una cirrosis al hígado y no has tenido respuesta. Otros recurren a las mujeres. Pues creen que allí ese es su mundo, ¿no? Y que son ellas las que le solucionan el problema. Algunos a la final, a cada fin de semana, cada vez que pueden, andan con 2 o 3 chicas allí y que se creen muy sabios por eso. Digo, ¿cuánto tiempo tienes practicando esto? ¿A qué te ha llevado? Te ha llevado a tu propia destrucción. Te ha llevado a que tu propio hogar se divida. Y aquí no es cuestión de engañarnos nosotros mismos, porque Dios conoce nuestro corazón. Tampoco estoy acusando a los que me escuchan, sino que seamos confrontados con la realidad que diariamente vivimos. A veces creemos que esos son los dioses que van a respondernos. Pues mucha gente sigue recurriendo a esos dioses. Otros ponen a San Antonio de cabeza para ver si hay una respuesta de parte de él. Y pues ciertamente no va a haber ninguna. Digo esto con mucho respeto, porque ese tipo de prácticas existen. Pues yo digo una cosa: el único que puede responder a tu necesidad es Jehová, es Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él recurre, porque en Él va a recibir la respuesta que tú necesitas. ¿Quieres ver milagros? ¿Quieres ver cambio? ¿Quieres ver transformación? Es tiempo de que doblemos nuestras rodillas delante del Dios verdadero y a Él clamemos, porque de lo contrario no va a haber respuesta de ningún otro lado. Mire lo que sigue diciendo el texto bíblico. Dice en el verso 27: y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque es un Dios. Quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Mire que el texto dice que Elías, de una manera jocosa, se dirigía allí a los profetas reunidos que estaban haciendo todo este ritual y le decía: griten más fuerte, tal vez está medio sordito y no le escucha. A la final estaba entretenido, o está ocupado, o está durmiendo, es la hora de su siesta. Pero no hay respuesta, griten más fuerte. Y ciertamente ellos dicen que con mucha más algarabía lo hacían. Pero pasó el tiempo, casi la hora de la tarde, y no hubo respuesta de parte de Baal para estos hombres. Ahora miren lo que dice en el verso 29.
Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien escuchase, ni quien respondiese. Qué tremendo, ¿verdad? Yo pregunto, ¿cuánto tiempo tú estás con una necesidad? A la final estás clamando de una manera incorrecta. Estás buscando solución donde nunca vas a encontrarla. Pero Dios permite que hoy puedas escuchar esta palabra para que tu vida verdaderamente se alinee y puedas ver una respuesta favorable para tu necesidad. Dios lo quiere hacer. Ahora vamos a seguir leyendo lo que el texto bíblico dice. Dice en el verso 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y aquí va a mencionar algunos elementos que se necesita y que nosotros tenemos que comenzar a seguirlo practicando, porque yo creo que a la final estábamos fallando en esto. Tenemos que reconocer y tenemos que pedir perdón al Señor de que a la final nuestra relación con Dios no estaba en su momento de mucho más oportuno. Pero Dios nos da la oportunidad en nuestros hogares, con nuestra familia, de comenzar a restaurar lo que hemos estado insistiendo en estos días, restaurar nuestros altares. Ahora, ¿qué se necesita entonces para ver la respuesta de Dios, del Dios verdadero, a tu problema, a tu situación, a tu circunstancia? Pues lo primero que se necesita es lo que este texto dice. ¿Qué va a hacer Elías? ¿Qué va a hacer? ¿Qué es lo primero que va a hacer Elías? Dice el verso 30, dice, entonces Elías dijo a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y dice, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Lo primero que se necesita hacer para que comencemos a ver la respuesta de parte de Dios es arreglar nuestro altar. Porque el altar ha estado en ruinas. El altar personal, el altar familiar. Usted que me escucha allí desde la comodidad de su hogar, sí, hay que reconocer que su altar y tal vez mi altar estaban descuidados. Estábamos muy entretenidos, estábamos muy ocupados, estábamos con otras prioridades y habíamos dejado la prioridad de lo importante. Ciertamente es un tiempo en donde Dios nos da la oportunidad de comenzar a priorizar nuestra relación con Él. Y hay una invitación que Dios nos está haciendo. ¿Cuál es la invitación? Que comencemos a restaurar nuestros altares. Que comencemos a restaurar los altares. Usted que conoce de Dios, usted que ha conocido la palabra, que se ha estado alejando, que ha estado buscando, clamando a otros dioses, que ha estado coqueteando entre dos ambientes, claudicando entre dos pensamientos, pues es tiempo de decidirse. Es tiempo de que verdaderamente comiences a buscarlo a Dios con todo tu corazón. Y que hoy comencemos a arreglar nuestro altar. Este mensaje tiene otros elementos, pero que lo voy a seguir compartiendo el día de mañana. Por favor, mañana a las 8 de la noche vamos a seguir conectados, porque el primer elemento que se necesita para ver la manifestación gloriosa, la respuesta de parte de Dios para nuestra necesidad, es que arreglemos nuestro altar. Y Dios está haciendo esta invitación. Una vez más, comencemos a trabajar en la restauración de los altares. Dios nos está dando esa oportunidad y creo que esa oportunidad se va a seguir manteniendo. Todavía tienes vida. Yo no estoy acá para acusarte. Dios tampoco te acusa. El que te acusa se llama Satanás. El Señor dice que el Hijo del Hombre no vino a este mundo para jugar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Y sabe por qué nos exhorta? Porque nos ama. Porque si Cristo hubiera venido en estos días, a la final nos hubiéramos quedado. Pero gloria al Señor y a su misericordia, que permite que se den todo este tipo de cosas con un propósito de que la gente se vuelva verdaderamente a Él. Que comencemos a reedificar esos altares en ruinas, que habían estado descuidados, que habían estado polvorientos, que habían estado sucios, que comencemos a restaurarlo. Restaura tu corazón, restaura tu familia, aprovecha este tiempo, no te lamentes, aprovéchalo de una excelente forma y trabaja en tu propia vida, en tu relación con Dios, en tu relación con tu familia. Comencemos a restaurar los altares y Dios va a glorificarse de una manera extraordinaria.
que podamos aprovechar esta oportunidad. Sabe, hermanos, amigos y todo aquel que me escucha, esta es una oportunidad que Dios nos está dando y tenemos que aprovecharla. Tal vez no lo hemos estado haciendo, pero es un tiempo donde el Señor nos está dando esa oportunidad. Aprovechémosla de la mejor manera. Te digo cómo está tu corazón, tal vez lleno de resentimientos, tal vez lleno de raíces de amargura, tal vez lleno de dolor, tal vez herido, pero comienza a sacar todas aquellas cosas, porque el Señor viene por esa iglesia que se mantiene pura, que lo ama a Él. Los esposos que han estado en conflicto con sus esposas, es tiempo de comenzar a restaurar eso. No sé, clávate a orar y pídele al Señor esa restauración. Dios, hermano, lo va a hacer. ¿Sabe por qué? Porque no es su voluntad. En ninguna parte de la Biblia no es la voluntad de Dios que los hogares se destruyan, que los hogares tengan una separación, tengan un fraccionamiento. No es esa la voluntad de Dios. De ninguna manera. La voluntad de Dios es consolidar los hogares y las familias. Pero ¿sabe qué? Él quiere ser el centro. Y a veces comienza a haber rompimientos, rupturas. ¿Por qué? Porque comenzamos a sacar a Dios. Nos centramos en cualquier otra cosa y esto comienza a producir inconvenientes. Pero este tiempo es de restauración. Aprovecha la oportunidad. Aprovechemos la oportunidad que Dios nos da y trabajemos en cada una de estas áreas que sabemos que habían estado descuidadas. Usted lo sabe, yo también lo sé, pero allí está la oportunidad en la gracia y misericordia del Señor. Mañana seguiremos con los otros puntos, porque aquí hay otros elementos que necesitamos considerarlo a la luz de esta palabra, y de seguro el Señor nos va a permitir que lo podamos conocer, pero no solo conocer, decíamos antes de anoche, porque que Dios quiere que edifiquemos nuestra casa en roca sólida, en la roca sólida. El que escucha estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente. Pero el que oye estas palabras y no las hace, será un hombre o una mujer insensata. La decisión es tuya. Te agradezco por este tiempo y de seguro mañana vamos a seguir en esta comunión y también en los elementos que faltan para que podamos nosotros, a la luz de la palabra, tener ese conocimiento y ponerlo por obra. Agradezco a cada uno de los hermanos, amigos, en nuestro propio país o en otros países donde se unen a esta señal, que seamos edificados por la palabra, que ustedes tengan paz y que nosotros también podamos obtenerla, porque la paz vive en nosotros. Es esa paz que Jesús imparte y Jesús está en nuestras vidas. Y si Jesús está en nuestras vidas, entonces la Biblia dice que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque Él es nuestro escudo y nuestro estandarte. Muchísimas gracias, mis santos hermanos, hermanas. Seguiremos mañana en la continuación de esta reflexión bíblica. Que el Señor les bendiga. Un abrazo para todos. Muy buenas noches. Bendiciones.